Lavoisier es considerado el padre de la química moderna. Mediante sus experimentos de síntesis y descomposición del aire y el agua, echó por tierra la teoría de los 4 elementos y la teoría del flogisto, heredadas de la alquimia. Lavoisier identificó el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno, este último fundamental para la combustión y la respiración. Él calienta una cantidad precisa de mercurio en un recipiente cerrado conectado a una campana con un volumen conocido de aire. Lavoisier observa que se forma una capa que cubre el mercurio y que el volumen del gas disminuye. Para entenderlo, él coloca un ratón en la campana. Este muere al respirar el gas restante. Lavoisier entiende que le falta algo al aire. No hay oxígeno. El oxígeno es indispensable tanto para la respiración como para la combustión, pero este no solo ha desaparecido del recipiente, reaccionó con el mercurio para formar óxido de mercurio. Al pesar el mercurio con la capa de óxido, se da cuenta que pesa más, justo la cantidad en masa que falta al aire de la campana. El gas que quedó en la campana, Lavoisier lo llama azot, que significa privado de vida. Lo conoceremos como nitrógeno. Lavoisier calcina diferentes metales y mide precisamente la masa del metal antes y después de la calcinación, percatándose que el oxígeno desaparece siempre del aire y que se fija en el metal, siempre la misma proporción de masa, 1/5 parte de masa oxígeno y 4/5 partes de nitrógeno. Al calentar el óxido del metal obtenido, recupera el gas, al cual llamará oxígeno. Cuando recombina el gas obtenido del óxido del metal y el contenido de la campana, vuelve a tener todas las características del aire original. Para la síntesis del agua, Lavoisier repitió el experimento de Henry Cavendish, donde introdujo hidrógeno y oxígeno dentro de un matraz y hace emprender una chispa. Agregó un gasómetro que fabricó con sus colaboradores para medir con precisión la cantidad de hidrógeno y oxígeno que participaban en la reacción. Gracias a los pesos que pusieron en los platos, ellos controlaban la presión de los gases y sabían el volumen de los gases inyectados en el matraz. Colocaron potasa triturada en las entradas de las tuberías del matraz para absorber el vapor del agua residual. Al pesar las muestras antes y después, se observó que la masa perdida de los gases era igual a la masa del agua en el matraz, 11% en masa de hidrógeno y 89% en masa de oxígeno. Para la descomposición, colocó una cantidad de agua dentro de un tubo largo de acero, colocó limaduras de hierro. Al calentar esta, se descompone parcialmente por el calor. El oxígeno se combina con el metal para formar óxido de hierro, y el gas restante, que es hidrógeno y vapor de agua, pasan por un refrigerante para que el agua se licúe y se separe del hidrógeno. El hidrógeno es recuperado en un recipiente, posteriormente se mide su volumen. Lavoisier pesó el agua del líquido, 30 gramos, y midió la masa del agua recuperado, 16 gramos, e indujo que 14 gramos de agua se descompusieron al obtener la masa del hidrógeno, 1.5 gramos. Y la del oxígeno en el óxido, 12.5 gramos. Concluyó que 11% en masa del agua correspondía al hidrógeno y el 89% en masa del oxígeno, que son las mismas proporciones que obtuvo en la síntesis del agua. Así, el aire y el agua no podrían ser elementos si se descomponían en otras sustancias, y el flogisto no existía. Por otro lado, ¿qué relación tenía el oxígeno con la combustión y la respiración? De sus experimentos anteriores, Lavoisier observó que el aire sin oxígeno no era apropiado para la respiración. Al colocar un ave en este gas atmosférico tratado con mercurio, el animal muere con convulsiones. Lavoisier se da cuenta que el aire producido por la respiración es el mismo producido en la combustión. Llamamos a este dióxido de carbono. Entonces, la combustión y la respiración necesitan el aire atmosférico y producen el mismo gas al final de los procesos. Sin embargo, hay marcadas diferencias entre los dos. Uno depende del calor y otro no. Lavoisier encontrará la respuesta tiempo después con el matemático Pierre-Simon Laplace. Ellos introdujeron un conejillo de indias vivo en un calorímetro de su invención y midieron el calor con la cantidad de agua que se fundía del hielo. Por otro lado, coloca una cantidad de carbón conocido para que consuma la misma cantidad de oxígeno y mide la cantidad de agua que funde por el calor. Concluye que la respiración es una combustión más lenta, pero similar a la combustión de carbón. La respiración se lleva a cabo dentro de los pulmones sin liberar luz sensible. El calor producido en la respiración se extiende por todo el cuerpo del animal. Lavoisier estaba equivocado sobre el lugar donde se llevaba a cabo la combustión. No era en los pulmones, sino en los músculos. Sin embargo, identificó perfectamente el principio. Después, utilizando un colega como conejillo de indias y un instrumento que llamó respirómetro, probó la necesidad del oxígeno en la actividad física.